Hola, ¿qué tal? Alumnos de la asignatura de Estructura Socioeconómica de México. Mientras hablo, vamos a escuchar a Carlos Chávez. Él es un compositor mexicano que vive más o menos en este periodo que estamos estudiando, del cardenismo, a esto que se suele llamar el milagro mexicano. Em, Esta canción justamente la publicó en 1935, un año después de que Cárdenas entra al poder. Em, a ver, la voy a subir un poco a ver si no me tapa la voz. Él es parte de un movimiento musical que podemos considerar el nacionalismo mexicano junto con Silvestre Revueltas. Y al mismo tiempo surge este movimiento de muralismo mexicano con Diego Rivera y Siqueiros. Y un poco esto, los intelectuales, los artistas mexicanos tenían la intención de crear una identidad propia mexicana, una cultura propia del mexicano. Esta canción se llama Sinfonía India. Y es un poco una recopilación de toda la música de todos los pueblos mexicanos, un poco desde la música indígena a, bueno, una interpretación de la música indígena, mejor dicho, como también el mariachi y toda esta música vernácula, ¿no? Entonces vamos a ver un poco esto. Les había prometido que íbamos a hacer un video sobre los temas que hemos visto en clase. Solamente vimos el cardenismo, esto de Manuel Ávila Camacho y Manuel Alemán. Ustedes hicieron una tabla comparativa para más o menos ver a grandes rasgos cómo eran sus políticas económicas. También voy a hablar de eso, pero yo creo que en otro video solamente vamos a hablar en este pequeño video del cardenismo. Y dos cosas que hablamos en la clase fue, fue la expropiación petrolera y el reparto agrario. Eh, Creo que son los dos temas por los que mejor es conocido este presidente. Y de alguna manera este presidente se le ha mitificado, incluso se le ha considerado socialista y todo esto, ¿no? Vamos a ver un poco cómo fue que se fue haciendo estas reformas y estos movimientos bueno, de expropiación petrolera. Vamos a empezar con esto de el reparto agrario. Algo que me faltó mencionar en las clases pasadas y también cuando vimos estos temas es cómo surge esta condición de desigualdad respecto a los hacendados y los pueblos en torno al territorio. Lo que sucede es que durante el gobierno de Benito Juárez, le quita muchas tierras que le pertenecían a la iglesia, se los expropia y decide venderlos. Su intención era de que cada mexicano pudiera comprar un pedacito de tierra y así pudiera estar más o menos repartida. Pero lo que en realidad sucede es que la gente que tenía dinero pudo comprar muchas extensiones de tierra y la gente que no tenía nada, siguió nada. Entonces un poco eso, se crea esta situación de desigualdad, se crean esta clase de hacendados, de terratenientes. También un poco esto del sistema de raya, que no sé si lo han visto en sus clases de historia, que básicamente endeudaban a los campesinos para que siempre tuvieran que quedarse ahí. Y también un poco lo que vimos en la película de Río Escondido, un poco esta situación de los campesinos que vivían en la miseria. Entonces, durante el porfiriato, Porfirio busca hacer amistad con estos hacendados, con el capital extranjero, y para mantenerse en el poder realmente es que busca esto de mantener el progreso, de crear un orden, y ciertamente lo logra. Empiezan a surgir industrias como el ferrocarril, también un poco el cine mexicano empieza a entrar a esto, surge un avance tecnológico relativamente. Sin embargo, no toda la gente estaba contenta. Hay una gran parte de pequeños burgueses que no están sí, satisfechos con las condiciones que tenía Porfirio. También está este movimiento del zapatismo y estos movimientos agrícolas que tenían la principal intención de repartir las tierras, ¿no? Esta siempre fue eh, la búsqueda de estos movimientos, ¿no?
Entonces, Porfirio Díaz termina, empieza la revolución en 1911. Al año siguiente Porfirio se va eh, no recuerdo, se va a Europa, pues. La gente se empieza a pelear entre sí. Em, en realidad la revolución es un proceso muy complejo que no se sabe muy bien cuándo termina. Este, sí, el primero que toma el poder es Madero. Sin embargo, Emiliano Zapata crea este plan de Ayutla justamente porque se sentía defraudado respecto a las demandas de los campesinos. No hubo este reparto agrario, entonces crea este plan de Ayutla para combatirlo. Algo que sucede con Emiliano Zapata es que cuando acaban con él, su cuerpo es movido como un trofeo por toda la República. Sí, hay muchas fotos del cuerpo de Emiliano Zapata y hay fotos en donde ya es irreconocible, donde ya su cadáver está muy putrefacto y aún así lo seguían sí, movilizando por todo el territorio como un trofeo de guerra, ¿no? Entonces, sí, es muy brutal este periodo. Bueno, en 1915 sucede la primera reforma agraria con Carranza. Se crea una comisión nacional y surgen, digamos, estas leyes que, digamos, piensan que, al menos en el papel, que la tierra deberían de pertenecer a los campesinos. También en 1917, también con Carranza, eh, se crea el artículo 27 en donde se menciona que es el Estado el dueño de los bienes nacionales, el territorio, y que solamente él es capaz de expropiarlo o repartirlo, ¿no? Según como vea su interés, el interés nacional, ¿no? También se crea esta estructura, bueno, esta término jurídico que es el ejido, las tierras comunitarias, ¿no? Las tierras comunales, que sí, digamos, solamente existen aún en el papel. Existían pocos ejidos todavía. Era muy difícil hacerse acreedor de un ejido. También un poco con Obregón se creó una reforma al artículo 27. Un poco lo mismo, no hay condiciones para que se pueda hacer este reparto. Digamos que los políticos manejaban esta narrativa de que cuando llegan al poder iban a crear las condiciones para poder hacer este reparto, pero cuando llegaban al poder pues no lo hacían. Un poco con Plutarco Elías Calles, lo que él piensa es que se deben mejorar las condiciones de la tierra. Entonces a los pocos campesinos que sí tenían tierras, pues les da apoyos para que puedan sembrar. Y esto ayuda realmente a los grandes terratenientes que aún poseían sus tierras, ¿no? Em, lo mismo sucede más o menos durante el Maximato. Más o menos se fomenta la industria agrícola, y es con Lázaro Cárdenas, por fin, en que se hace el mayor reparto agrario de tierras comunales. Se menciona que son aproximadamente 18 millones de hectáreas repartidas a 8.500 pueblos aproximadamente. Es el mayor reparto agrario que surge en toda la historia de México. Nunca se vuelve a repetir tanta magnitud. La mayoría de los ejidos que existen actualmente son de esa época. Eh, Algo que sucede con el ejido es que es muy difícil volverse posesionario de un ejido. Bueno, no, la palabra posesionario no es la correcta. Uno se vuelve ejidatario. eh, Tiene el derecho de usar estas tierras, pero como tal no es su propiedad. Eh, es muy difícil vender un ejido. Lo que se suele hacer es rentar el uso de la tierra, y la mayor parte de la forma en que se establece esta relación eh, sí, es la herencia. Básicamente los ejidos siguen existiendo por la herencia. Y algo que sucede en la actualidad es que a los jóvenes no les interesa ya esto del ejido. Les interesa más rentarlos y cosas estas a las industrias agrícolas. Eh, y realmente creo que es
es entendible porque hay pocos apoyos en cuanto a los ejidatarios. Los ejidatarios tienen que organizarse muchos, tienen que organizar asambleas y si es como, no es tan redituable realmente em, y un poco esto también, lo que sucede con los años siguientes después de Cárdenas, son movimientos de contra reforma agraria, podemos llamarlo así. Hay menos apoyos y es una condición que se sigue repitiendo. Sin embargo, yo creo que el ejido, el sistema de ejido de tierras comunales es muy importante para la economía mexicana y sobre todo para la generación de alimentos. Entonces, un poco esto. Ahora vamos a ver rápidamente. Ya me tardé hablando, vamos 10 minutos. Vamos a ver qué sucede con la expropiación petrolera. Volvemos un poco con Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es quien da entrada al capital extranjero para que lleguen las industrias petroleras, sobre todo Estados Unidos, pero también Holanda, y si no me equivoco, Francia, no, Inglaterra, son los principales países que se está poniendo muy intensa la música. Este, que sí, que meten su capital para extraer recursos, ¿no? No solo en el petróleo, también en la minería. Y bueno, es muy importante reconocer esto. Les voy a poner un mapa de las concesiones mineras que se han hecho por años. Y es impresionante, realmente medio México está vendido. Y no es broma, ¿eh? Y no es una exageración, perdón, porque si no, no podría ser broma. Una notificación, un mensaje de voz. A Mira, ver, le voy a poner un pausa nuevo en lo chico que... en su grupo. Bueno, una disculpa, estoy escuchando la música desde este dispositivo que se llama Cona. No lo voy a nombrar porque si no va a pensar que le voy a dar una orden. Este... mm, Ahora estamos escuchando a Silvestre Revueltas, una obra que se publicó en 1938, también es parte de este periodo que estamos estudiando. Esta obra se llama Sensemaya y gran obra, gran obra. Me gustaría poder que solamente la escucharan y no me tuvieran que escuchar a mí. Les dejo de tarea que escuchen a estos autores, a Carlos Chávez y a Silvestre Revuelta, son grandes músicos. Entonces, quizá quede un poco con esto de la expropiación petrolera porque sí es como una situación más tensa, ¿no? Entonces, habíamos comentado esto, Porfirio Díaz, de entrada al capital extranjero. Luego, con la Constitución de 1917, se crea este artículo 27 que leímos en clase, en donde se menciona la propiedad de los territorios y de de las materias, de los recursos naturales, mejor dicho. Voy a bajar un poquito porque sí está muy intensa esta canción, les aviso. Entonces, sí, un poco los recursos naturales son propiedad del Estado mexicano y él es capaz de expropiarlo o crear concesiones para que se pueda extraer dependiendo de de los intereses nacionales, ¿no? Entonces, a pesar de eso, durante estos años, la gente que se dedicaba a la minería y al petróleo, pues estaba en condiciones terribles realmente. Mucha gente se moría, eran sueldos muy bajos, no tenían seguro y pues era muy, muy terrible esto, ¿no? Y actualmente realmente sigue siendo muy terrible el trabajo en minerías, el trabajo en el petróleo. Son trabajos muy duros, aunque ahora ya están más remunerados, pues, pero siguen siendo muy terribles y sigue falleciendo gente en estos trabajos, ¿no? Y bueno, también crean muchos impactos, ¿no? La contaminación, todo esto, ¿no? Vamos a hablar de esto después. Cuando Lázaro entra a la presidencia, en 1934, esta canción es de 1935, por cierto, no sé si lo mencioné, pero bueno, en 1935 se crea el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República. Y este sindicato surge con la intención de empezar negociaciones para mejorar las situaciones laborales. Em, Dato importante, en 1936 se funda el Instituto Politécnico Nacional. Es un dato importante que va a servir mucho. La intención era crear a técnicos que pudieran manejar, digamos, estas industrias junto con la UNAM. También empiezan a crearse carreras, digamos, relacionadas con las industrias energéticas.
Pero en 1937 estalla una huelga de este sindicato, y esta huelga es respaldada por Cárdenas porque él, digamos, al rebelarse contra Calles, él no quería seguir esto del maximato, entonces él buscaba aprobación del pueblo. Él entonces da apoyo a estas luchas de los sindicatos, y también esto del reparto agrario también es parte de su política, ¿no? De crear un apoyo real del pueblo, al menos políticamente, ¿no? Entonces surge esta huelga en 1937. eh, Entran en negociaciones, y un poco esto, Cárdenas le pide a estos sindicatos que continúen con sus labores, mientras él iba a hacer un estudio para ver si estas empresas petroleras están en condiciones de mejorar estas situaciones económicamente. Porque un poco esto, las empresas deciden: no tenemos dinero para pagarle, no tenemos dinero para mejorar eh, sí, los seguros y todas estas cosas. Y pues sí, un poco esto, realmente estaban a reventar de dinero y no querían pagar simplemente. Entonces Cárdenas dice que se están subordinando ante las exigencias. Entonces, el 18 de marzo de 1938 es cuando hace el comunicado de la expropiación petrolera, y esto crea un fuerte conflicto con Estados Unidos, con Inglaterra y con Holanda, y hay un boicot económico que sufrimos durante este periodo. Em, Sin embargo, al año siguiente empieza la Segunda Guerra Mundial. Entonces Estados Unidos no tenía no tenía ya motivos para continuar con este boicot. Tenía una necesidad de comprar petróleo bajo costo y todo esto. Entonces sí, nos fue bien. Y también comentemos esto: a pesar de que teníamos una carencia de personal técnico, pues el Instituto Politécnico Nacional se encargó de suplir, digamos, esta falta de trabajadores cualificados, ¿no? Entonces, vamos a ver esto en el siguiente video. Pero sí, entra Manuel Camacho y Miguel Alemán, y empieza este periodo que se llama el milagro mexicano, en donde el PIB sube alrededor de un 6% anual, o un 6-7% anual. Y pues sí, se considera que México tiene un gran avance económico. También podemos mencionar esto de que la música y las artes, el cine sobre todo, es el periodo del cine de oro, ¿no? Creo que en 1946 es cuando empiezan los premios Ariel, y es como que hay una verdadera gran calidad en el cine mexicano. Entonces, un poco eso, ya voy a dejar de hablar porque ya se está haciendo muy largo el video. Voy a hacer otro video comentando qué es lo que pasa con Manuel Ávila Camacho y con Miguel Alemán. Y un poco eso, voy a ver qué música podemos escuchar para este periodo. Y bueno, estudien mucho y nos vemos en la siguiente clase, ¿vale? Chao.